a tope, pero ahí vamos, así que gloria a Dios. Qué bueno es que cantamos solo gracia y qué bonita canción es cantar solo gracia, pero creemos también que es solo por gracia y predicamos que es solo por gracia y enfatizamos que es solo la gracia de Dios que nos salva. Por esa razón, estoy muy contento de estar esta mañana con vosotros. Estoy muy feliz de ver la obra del Señor, no de los hombres, en esta iglesia y cómo va creciendo. Doy gracias a Dios, la semana pasada se añadieron a la iglesia como miembros, 11 nuevos miembros, y damos muchas gracias por esa bendición tan grande de ver hermanos queriendo compartir la misma fe, la misma iglesia, el mismo espíritu, la misma palabra de Dios y queriendo enfatizar, por supuesto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gloria a Dios por todos los que en alguna manera sirven en esta iglesia, porque vuestro servicio es una contribución más a la obra que Dios nos ha dado como ministerio a todos como cuerpo. Así que qué bueno es que el cuerpo coordina entre sí. Y siempre es bueno que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros. Así que estos nuevos miembros también es con gran responsabilidad que queremos que ellos y nosotros nos ayudemos mutuamente en el conocimiento de las doctrinas que esta iglesia cree. Vamos a hacer un pequeño, yo diría un stop con un ser al pase para dejar pasar algo y vamos a estar estudiando lo que esta iglesia cree. Y para los que no lo sabían o no lo han visto, estos son los estatutos que un día tendrá mejor presentación y será mejor maquetado y todo lo que queramos, pero es la palabra de Dios lo que hemos tratado de tener aquí, que estos estatutos son un extracto o han salido de la palabra de Dios. Son frases y también, por supuesto, todo basado en la palabra de Dios. Y lo que vamos a estar haciendo es, ya os he dicho, un stop en cuanto a Segunda de Corintios. Vamos a parar este domingo. La semana que viene continuaremos con Segunda de Corintios, pero hoy vamos a hacer un stop y vamos a coger una de esas doctrinas que vamos a estar estudiando y luego pasarán a los cultos de los jueves a las 19:30 los jueves, y cada jueves estaremos tratando una doctrina de lo que tenemos aquí. Creo que os acordáis que había un hombre que iba en un carruaje con una porción de la Biblia y la leía. Y cuidado que nadie crea que leer la Biblia es suficiente, porque el Señor le dijo a Felipe, uno de esos diáconos a propósito, ve y hazte una carrerita, acércate al carro y pregúntale. Yo estaba ahí leyendo, y estaba leyendo la palabra de Dios y dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, si alguien no me lo explica, no lo entiendo. Anda, ¿se puede leer la Biblia y no entender lo que estás leyendo? Sí, puede ser. La primera doctrina que vamos a ver hoy es la salvación, y es con toda razón, porque la salvación incluye o está relacionado, por supuesto, con el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no recibes el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no recibes la ayuda, la iluminación y la guía de Él para que te ayude también a la comprensión de las Escrituras. Os tengo que decir que antes de convertirme yo había leído muchas porciones de las Escrituras y a mí no me decían nada. Pero una vez convertido, no me lo podía creer, parecía que brillaban las letras. Parecía, estoy hablando figurativamente, por supuesto, pero que tenía otro sentido, tenía otro significado. Es obra de la conversión y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por esa razón, hoy vamos a ver la salvación y nos va a ayudar a ver lo que Dios nos quiere enseñar y qué dice nuestros estatutos que esta iglesia cree.
déjame matizar de antemano que veremos cuando estudiemos la evangelización que predicar, testificar y anunciar el evangelio a todo el mundo es sumamente importante, en todas partes es sumamente importante, pero lo que vamos a ver ahora es la salvación. Que algunos tratan de decir, esa salvación no alcanza... No. La responsabilidad de predicarle a todo el mundo va a entrar dentro del evangelismo, pero hoy vamos a ver lo que nuestros estatutos dicen en cuanto a la salvación. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Marcos capítulo número 1, versículo número 15. Dice así, diciendo Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos al Señor en oración y vamos a entrar en el tema de esta mañana. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, al estudiar tu palabra, a ser plenamente neutrales en el sentido de dejarnos impactar por tu palabra. Lo que tú dices es lo que tú dices, Señor. Y muchas veces pensamos con prejuicios, con una formación que adquirimos en el pasado y cuando nos acercamos a las Escrituras, a veces pensamos que no dicen lo que dicen. Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando. Por eso has dado tu Santo Espíritu. Tú mismo dijiste, vendrá otro Consolador y Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Y os lo recordará. Y Señor, qué importancia tenemos de escuchar con atención tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se titulará, esto creemos, la salvación. Eso es realmente como vamos a tener. Cuando le dijeron a Jesucristo que Lázaro estaba enfermo, en Juan 11:4, dice la palabra de Dios que oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que les estaba diciendo que toda la gloria, todo el mérito, toda la obra, todo el querer como el hacer es de Él. Y eso es importantísimo entender. O sea, esta situación en que se encuentra es todo para la gloria de Dios. Lázaro muere, lo sepultan, le ponen una piedra delante del sepulcro, y cuando llega Jesús al pie de la tumba, pide que quiten la piedra que cerraba la tumba. Dice en Juan 11, del 41 al 44, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Dicen que si no hubiera dicho el nombre, todos los sepulcros que hubieran estado al lado, su poder resucita a todos. Así es tu palabra. Pero dijo Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Cómo pudo Lázaro oír la voz de Jesús y obedecer saliendo fuera? Respuesta.
Él le dio vida. Y Lázaro oyó y respondió. Él le dio vida. Y Lázaro oyó y respondió. ¿Veis el orden? De la misma manera, para nosotros. Dice Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Son como ya muertos vivientes, espiritualmente hablando. Así es. El texto de nuestros estatutos empieza diciendo, en cuanto a la salvación, y me ciño ahora, diréis, vaya, el pastor se ha preocupado poquito. Mi sermón está aquí, en el texto. Ahí están las notas de mi sermón hoy, pero con sus versículos. Y vais a ver que todo lo que cualquier persona que se adhiere a esta iglesia firma es lo que dice los estatutos. Dice así: creemos que un hombre encuentra la salvación en su condición pecaminosa. La salvación empieza reconociendo tu condición. Ah, qué buena idea, un buen grupo de hermanos, qué buenas personas son. Me uno al buen grupo de hermanos. Eres pecador. No, yo no soy. No has encontrado la salvación. Has encontrado un grupo, una buena compañía, quizás. Empieza con tu condición. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vemos realmente, la condición del hombre es pecaminoso. En esencia, es malo. Esa era la gran lucha entre, y no voy a entrar en todo esto, entre Agustín de Hipona, ese gran teólogo que enfatizaba, y desde el siglo III o IV, él decía, está en sus escritos, el hombre solo se salva por gracia. Es la gracia la única forma de ser salvo. Y luego estaban los contrarios, los pelagianos. No, el hombre habita todo lo que necesita para ser salvo. Casi ni necesita la gracia. Y Dios dice, Por eso luego salieron los semipelagianos. Bueno, un poquito entre medio. Más bien llamaríamos hoy lo que serían arminianos. Un poquito, tengo que participar un poco, pero también un poco coger del otro lugar, de la gracia de Dios también. Es la Iglesia Católica, es semipelagiana. Entonces, nosotros creemos totalmente es la gracia de Dios. Totalmente. Así es. ¿Recordáis la canción o ya no os gusta la canción? Solo gracias. No, ya no. Tiene que haber un poco de participación. Solo gracias y un poquito de mí. Y Dios dice, no. La Biblia dice solo gracias. Y vamos a ver un poco más, porque el texto
Ahora trata de todo esto que he introducido, de desarrollarlo para que lo comprendamos un poquito más. Sigue diciendo, cuando se arrepiente de sus pecados y cree en la persona y obra de Cristo en la cruz. Así es. Entonces, vemos ahí esta obra del Señor Jesucristo que vino a traer. Él dijo, he venido a traer la salvación. El tiempo se ha cumplido. Era necesario que Cristo viniera, sí, por supuesto. Era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Era la cúspide de los sacrificios, el último y el único necesario. Así es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Nuestra razón del ser humano que pertenecer al reino de Dios, ir al cielo, estar en la presencia divina y disfrutar de lo que Él es. Y por eso, ¿qué hay que hacer? Dice el texto, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Evangelio qué es? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Toda la obra de Jesucristo en la cruz. Él entregando su vida conforme a las Escrituras, derramando su sangre conforme a las Escrituras, muriendo conforme a las Escrituras, siendo sepultado conforme a las Escrituras y resucitando conforme a las Escrituras. Y Él volverá por segunda vez conforme a las Escrituras. Así tenemos la obra de nuestro Señor. Creemos que la sangre, y aquí hay un párrafo importantísimo, creemos que la sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para proveer reconciliación con Dios. Es suficiente la sangre, pero ¿y si yo no confieso? ¿Y si yo no hago penitencia? ¿Y si yo ofrendo? ¿Y si? La sangre de Jesucristo es suficiente, satisfizo al Padre las demandas de la ley en el sacrificio expiatorio de su Hijo en la cruz del Calvario. Así nos dice la palabra de Dios. Dice Hebreos 9:22. Y sin derramamiento no se hace remisión. Esta remisión es perdón. Esta remisión tiene que ver, como estaba el hermano José que acaba de leerlo precisamente, es quitar los pecados. Si no hay derramamiento de sangre de Jesucristo y es aplicada a nuestra vida, no son limpiados nuestros pecados. De ninguna manera. No hay fórmula humana, moral ni social que pueda limpiar nuestros pecados nada más que la sangre de Jesucristo. Así es. Continúa diciendo el texto. Satisfaciendo realmente el derramamiento de sangre de Jesucristo satisfizo plenamente las demandas de la ley y las demandas de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es la obra de Jesucristo que nos reconcilia, siendo enemigos de Dios, nos reconcilia con Dios a través de Jesucristo. Qué bendición tan grande ver la obra que Él hace en nuestra vida. Ahora, toda deuda de pecado es satisfecho, toda deuda de pecado que tiene el hombre con Dios. Y eso es importante, porque nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él fue a quien Dios mismo puso, y esto hay que tenerlo en cuenta, La muerte de Jesucristo fue una decisión de la Trinidad y un paso adelante voluntario del Hijo de derramar su vida, su sangre, en la cruz del Calvario, porque era la única fórmula
para perdonar, limpiar y a ti reconciliarte con la deidad. Así que, qué bueno es que Dios lo hizo, lo diseñó, lo pensó y lo hizo. Así fue. Él lo puso como propiciación por sus pecados. Y también nos sigue diciendo, pero, y esta es una frase importante, pero que es eficaz solamente en aquellos que aceptan por fe dichos sacrificios sustitutivos. Nuestros estatutos dicen, la sangre de Jesucristo es suficiente para salvar todo el mundo, pero solamente es eficaz en aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Así es. Así es. Y nos dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo su Hijo, cuando obra en el creyente, le limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Así es. Entonces, y además es una necesidad personal que tiene cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en esta consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar por medio del pecado, para quitar de en medio el pecado con su propia sangre. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, como os estaba diciendo, Él lo ha hecho todo para reconciliarnos. De hecho, Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sí, no lo mereces, sí, no hay nada en ti que valga la pena para Dios dejar su trono de gloria y venir aquí, pero por amor a su propio nombre y porque Él siempre cumple todo lo que dice, bajó a esta tierra y te reconcilió a través de su vida con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que podemos tener la seguridad de lo que Dios está obrando. Sigo leyendo un poquito más porque ya el texto nos lleva a una buena porción de la palabra de Dios que vamos a ver en un momentito. Dice, aclara el texto, sin que ninguna obra de justicia nos sirva para la salvación. Sin que ninguna obra de justicia nos sirva para la salvación. Y esto es importante resaltarlo para ver que no hay nada que podamos hacer en cuanto a la salvación que sirva para añadir a esto. Y todos pueden decir, sí, estamos todos de acuerdo. Dice Efesios 2:8 y 9, y todos lo hemos oído muchas veces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada. Todo lo ha hecho Dios y tú no has hecho nada. Lo único que tienes que hacer es
echarte en sus brazos, pidiéndole perdón, arrepintiéndote de tus pecados. Y Él ha hecho la obra completa. Así que eso debe de ser algo muy claro. Que a partir de este momento, teniendo claro que todo lo ha hecho Él, ahora dice el texto en los estatutos, creemos que en el momento en el que los elegidos se convierten al Señor, creemos que en el momento en que los elegidos se convierten al Señor, experimentan la regeneración, la justificación y la adopción. Y tú dices, espera, ¿has dicho elegidos? Solamente os llevo a Romanos 8:28, a todos os gusta mucho ese texto, y creo que es un texto muy bonito, que nos encanta apropiarnos, pero con todo el contexto. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del que los conoció, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Yo no sé si os dais cuenta, pero aquí hay un orden para llegar a la salvación. La salvación es la glorificación en este texto. Y a los que justificó, a estos glorificó. O sea, está diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, primero los conoció, también los predestinó, y para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Los conoció, los predestinó, los llamó. Todavía no ha llegado la justificación. Y dice, y a los que llamó, a estos justificó. Él los justificó. Y a estos que justificó, a estos glorificó. Ahora llega la salvación. La obra es totalmente de Dios hasta el momento de la salvación. Dios obra poderosamente en nuestras vidas. Así que vemos que en esa obra de Dios, Dios a aquel que ha sido, como dice la Escritura, conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado, a esos dice que son los que están justificados, son regenerados, justificados y adoptados. En la regeneración, Dios instantáneamente imparte vida al muerto. Y eso es primordialmente importante. Si no hay regeneración, no hay vida para responder al llamado de Dios. Entonces, estos que estábamos muertos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos da vida. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es lo que Dios nos da. Nos provee el regalo de la vida eterna. Dice Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y es tan maravilloso, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, son muchos versículos, pero son textos que la palabra de Dios nos dice muy nítidamente: la obra de la redención, de la salvación, es solo por gracia, y yo
soy el único que imparte gracia. Nada ni nadie más. Y tú, si no te atribuyes, si no te rindes a la gracia de Dios y la recibes en tu vida, tú eres de aquellos que recibiendo la luz rechazas la verdad y no recibes el perdón de tus pecados. Así que qué bueno es ver cómo Dios, en la justificación, Dios, por un acto de su gracia, nos perdona de todos nuestros pecados y nos acepta como justos en Cristo. Así que, y en la adopción, lo que hace Dios, por la obra gratuita de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Nos dice la palabra de Dios que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, autoridad, seguridad de ser hechos hijos de Dios. Así que es una gran verdad que ahora podemos empezar esa vida cristiana y cuidado, que la vida cristiana que empezamos sigue dependiendo exactamente de la misma obra y de la misma persona, sigue dependiendo de lo mismo, de Dios, de su gracia, de su obra, de su misericordia en nosotros. Así que nos gozamos nosotros gozamos de todos los derechos como hijos de Dios, dice en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No va a haber ningún ser humano en el cielo que no sea coheredero con Cristo. Pero, cuidado, que ser coheredero con Cristo significa entender bien qué es la vida cristiana. Porque participar del cielo ya es una gran herencia. Pero participar de lo que tiene Cristo, si requiere, dice el versículo número 17, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un poco que nos llama la atención y dice, vale, entonces, la salvación que implica, la salvación es rendirte, la salvación es humillarte, la salvación es reconocer que no hay nada en ti y que todo lo ha hecho Él. Y tú le pides perdón, tú te arrepientes, le entregas tu vida y le dices, ahora tú mandas en mi vida, ahora tú decides lo que hago con mi tiempo, lo que hago con mi trabajo, lo que hago con mi vida, ahora tú gobiernas mi persona. Por eso nos dice la palabra de Dios que junto con esa adopción, Él es el Padre y Él te manda en tu vida. Dice en Colosenses 3, del 5 al 10, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la obra. La salvación comienza, pero no acaba, sigue siendo una obra continua hasta el día que el Señor te lleve a su presencia. Ya no es para salvarte definitivamente, porque ya una vez para siempre Dios lo hizo, pero sí crecemos en esa salvación, sí crecemos en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y es sumamente importante entenderlo, que así vivimos.
Así que esta obra se culmina en la redención del cuerpo, lo que es la glorificación. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Así que nos dice la palabra de Dios que Jesucristo va a llevar con Él muchos hijos a la gloria y los va a llevar para honrar y glorificar el nombre de su Padre, y seremos allí para su honra y gloria. Amigo, hermano, la obra de la salvación la hizo todo Cristo y Él la ofrece gratuitamente. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El que de verdad quiera, he venido a sanar a enfermos, he venido a dar paz a los corazones de los pecadores, y todo aquel que se reconoce en esta condición y viene a Jesucristo, halla el perdón, halla el lavamiento de sus pecados. Y nosotros tenemos que predicar a todos e invitar a todos, pero la palabra de Dios nos dice claramente que es como si en el cielo hubiera una puerta y en la puerta de entrada, encima de la puerta dice, esta puerta es para todo aquel que cree. Así es. Y entras en la puerta y cuando miras detrás dice, elegidos desde la fundación del mundo. Así es la realidad. Como Dios obra. Tú y yo entregando nuestra vida al Señor. Es verdad que tú dices, ¿soy responsable? Claro que sí. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Todos tendremos razón de decir, no quise, o esa persona no quiso reconocerte como su Señor y Salvador. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo claramente, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y es la obra maravillosa que Dios ha hecho en cada corazón. Y hoy Dios está diciendo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creed en el Señor Jesucristo. Entregad vuestra vida al Señor Jesucristo y Él obrará y traerá a tu corazón paz, perdón, vida eterna y reconciliación con el cielo, que te permitirá vivir una vida plena para la honra y gloria del Señor. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio tan grande que tú nos das de poder ver que tu palabra es nítida y clara y nos enseña realmente que tú eres el único autor de la salvación. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en todo momento a no solamente creerlo, sino a vivirlo, a predicarlo y a anunciarlo al mundo que nos rodea. Es gratis. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo. Gracias, Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor, a ti me quiero entregar y aquí quiero traer, Señor, las almas de aquellos que quieran creer en ti, Señor. Pido, Señor, que estas verdades sigan cada día predicándose y matizándose más claramente para que podamos contestar, sí, Señor, tú eres el que tiene toda la gloria, del que merece toda la gloria, toda la honra y todo el derecho en cuanto a mi vida. Bendícenos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar para terminar el